Hola Iglesia, estamos dando inicio a nuestro programa Masterclass, tu academia para que crezcas espiritualmente y para que cada día te acerques más en una vida de comunión, en una vida de devoción y en una vida de compromiso con el Señor. Estoy seguro que los conocimientos que te serán impartidos a través de las enseñanzas en los diferentes masterclass que vamos a tener, es decir, algunas clases magistrales, tú podrás entender y tener la revelación y la sabiduría acerca de lo que Dios quiere comunicarnos en su palabra y para que se vuelva práctico en nuestras vidas. Muy bien, hoy estaremos dando inicio al masterclass con el tema de profetas. ¿Y por qué profetas? Porque estamos viviendo en unos tiempos que pululan por todos lados, profecías de diferentes tipos, de diferentes personas, de diferentes contextos, y que desubican a la gente. Y aún muchos creyentes, por no estar bien afirmados en la palabra, están siendo desviados. Vamos a estudiar los profetas a la luz de la verdad de la palabra de Dios y la profecía y su contexto hoy. Serán 4 clases en las cuales tendrás diferentes maestros que te impartirán las enseñanzas y traerán luz y claridad en el entendimiento de qué es un profeta y qué es la profecía hoy. ¿Por qué tocamos este tiempo? Porque estamos seguros que estamos pasando y dirigiéndonos hacia los últimos tiempos. El Señor Jesús habló en Mateo 24 acerca de que en los últimos tiempos habría guerras, rumores de guerras, habría pestes, habría epidemias, habría enemistades, habría terremotos y habría plagas, etcétera. Y es lo que se ha venido incrementando en estos tiempos en el mundo entero. Pero no solo el Señor habló acerca de los últimos tiempos, sino que el apóstol Pablo hace referencia en las 2 cartas a Timoteo de que en los postreros tiempos habrá hombres con ciertas características. Y habla acerca del carácter del hombre de los tiempos postreros, hombres egocéntricos, amadores de sí mismos, jactanciosos, se vanaglorian de sus propias cosas, hacen a un lado lo que tiene que ver con Dios, se centran en ellos mismos, implacables, sin afecto natural. Él empieza a explicar todo este tipo de características que conforman el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo hoy en la humanidad. Así es que este tema lo iniciaremos dando un panorama general acerca de qué es profeta y qué es profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos orado porque tú recibas la revelación de estas enseñanzas y que seas sabio para aplicarlas posteriormente en tu vida y en las cosas que emprendas. También te queremos pedir muy especialmente que tengas a tu mano la Biblia y tu cuaderno de notas. Así podrás llevar a cabo un mejor aprendizaje. También te recomendamos que si ves esta presentación, se la compartas a otras personas y se vuelva de alguna manera un alcance evangelístico. Tendremos en cada una de las sesiones de los temas, que se dividirán en 4 sesiones, por lo menos tendremos 3 maestros diferentes, pero que son estas personas especializadas en el tema, con un muy buen conocimiento, un conocimiento sólido sobre los temas que se estarán tratando. Así es que en este primer tema acerca de los profetas, vamos a tener a un profeta, a un hombre de más de 30 años de ministerio profético y un hombre que ha sido respaldado plenamente por el Señor. Y vamos a tener a un maestro que es una autoridad en este tema de profecía.
Por la gracia del Señor, yo estaré también con ustedes, tal vez en unas 2 enseñanzas, estableciendo un panorama general acerca de la profecía, que es lo que quiero que introduzcamos en este tiempo y los tiempos que vivimos. Sabemos que no son tiempos fáciles. Sabemos que todos estamos enfrentando de una u otra manera tiempos de incertidumbre, tiempos de confrontación, tiempos de inquietud por las cosas que han venido sucediendo y algunos por la expectativa de cómo se van a desarrollar las cosas hacia adelante. Pero también el mundo ha sido engañado. Y aún dentro de la iglesia ha sido engañado. En medio de todo ese engaño, el tema de las profecías ha venido desgastando a la humanidad y ha venido desgastando a la iglesia también. De hecho, podemos decir que el temor ha invadido por periodos a la humanidad, por falsas profecías, que se va a acabar al final del milenio, que en el 2012, que en el 2020, y cada vez sacan unas y otras fechas. Pero tenemos la palabra de Dios. Así es que miremos a la palabra de Dios y no escuchemos tanto lo que se dice a nivel del mundo. Pero dentro de la iglesia también se han levantado personas y yo creo que engañadas porque establecen fechas que Dios no ha hablado y no se han cumplido. Así es que el Señor Jesús dijo, de los tiempos y de las sazonas, solo mi Padre sabe. El valor de la profecía entonces se ha desdibujado con el tema de tantas cosas que están en el ambiente circulando y tantos falsos profetas. En la Biblia es donde encontramos la profecía más segura y verdadera que garantiza su cumplimiento, porque se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá lo que falta. Podemos confiar plenamente en la profecía bíblica. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. Dios es verdad. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y porque tenemos su palabra que permanece para siempre. Este no fue un libro que se olvidó por allá y nadie lo volvió a consultar. Es la Biblia, que la palabra de Dios está cada día más y más vigente. No solo contenía en libros físicos, sino también por medio de virtual. Así es que la palabra de Dios sigue creciendo, pero también la palabra habla del carácter de Dios, de quién es Él. No solo de que Él es el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que todo lo sabe, todo lo conoce y que está presente en todas partes, sino que su carácter es que Él es amor y que Él es misericordioso, pero que también Él es un Dios de gracia y es un Dios justo. Así es que todo esto nos da la firmeza en nuestro corazón de que en la palabra de Dios está contenida la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos estar atentos. Precisamente el profeta Isaías escribió en Isaías 46:10 que anuncio, dice Dios, anuncio lo por venir desde el principio. O sea, no está cada vez inventándose cosas, ya Él lo anunció, ya Él lo dijo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oiga, la característica de nuestro Dios. Desde el principio anunció todo. Absolutamente todo está contenido en su palabra. Él no estaba sacando hoy una cosa y mañana otra y pasado mañana otra. No, 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 no. Lo que Él anunció desde el principio, eso es lo que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Y eso es lo que Él quiere, dice. Lo segundo que es interesante al considerar estos aspectos es, al pensar en la profecía y concentrar nuestra atención en el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque creo que esto nos llama la atención a todos. Todos queremos saber acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. La iglesia especialmente. Para el mundo puede ser burla. Para nosotros es nuestra más firme ancla, nuestra verdad. Algunas estadísticas relacionadas con la venida del Señor Jesucristo. Aproximadamente una cuarta parte de la Biblia era de carácter profético cuando fue escrita. Ya el canon está escrito.
Cuando fue escrito, una cuarta parte era de carácter profético. De las 333 profecías referentes a Cristo en el Antiguo Testamento, solamente 109 se cumplieron en su primera venida. Quiere decir que había más profecías acerca de la segunda venida que de la primera, dejando pendientes 224 que aún quedan por cumplirse en su segunda venida. Si se cumplió la primera venida del Señor Jesucristo y se cumplió tal como estaba descrita por los profetas del Antiguo Testamento, escritos 700, 500, 800, 1000 años antes, así se cumplirá lo que está por venir, la segura y segunda venida del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, 330 versículos se refieren a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo habló 21 veces acerca de su segunda venida. Están escritos, lo cual se cumplirá al igual que quedó escrito en el Antiguo Testamento. Generalmente, la profecía bíblica es muy específica en cómo afectará a alguien o a algo. Y es siempre digna de toda nuestra confianza. Siempre. Cuando Dios habló, fue específico de la manera. Le dijo a Jonás, Jonás, ve y predica a Nínive, porque voy a destruir a Nínive. Pero hubo un arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás, y Dios consideró ese arrepentimiento. Pero Dios fue específico. Jonás, ¿a dónde te debes ir? ¿Cuál es la nación que voy a destruir? Por causa de la maldad y el pecado que había subido en esa nación. O sea que Dios es específico en su palabra profética. Podemos permitir que la profecía nos ayude a moldear nuestra vida. Yo creo que el carácter de confrontador de la palabra de Dios nos ayuda a cambiar nuestras vidas. Hay un hecho importante que quizás lo vamos a estudiar más adelante, y es cuando el profeta Natán va y confronta al rey David, que ha cometido su pecado con Betsabé. Y el profeta Natán llega a donde está el rey David a confrontarlo con su pecado. Y ocurre algo que es interesante. Le narra la historia acerca de alguien que tenía una sola res, una sola vaquita, y el vecino que tenía muchas se las había quitado. Y que entonces le dijo, ¿qué piensas tú, rey? Y él dice, no, tal hombre muera. Y dice, pues ese eres tú, porque has pecado. Había tomado a una mujer ajena. Dios le reveló al profeta Natán, el profeta Natán, con una palabra profética, va y confronta y le da una palabra profética a partir de ese hecho al rey David. Creo que esto moldeó el carácter del rey David y lo llevó al Salmo 51, donde dice, apiádate de mí, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, y no mires mis rebeliones. Porque la palabra profética también nos ayuda a moldear nuestro carácter. La profecía debe ser una fuente de fortaleza y de instrucción para nosotros. Cada día estamos fortalecidos porque se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá lo que Dios ha dicho en su palabra, y nos enseña y nos prepara para los tiempos futuros. A diferencia de lo que hoy en día escuchamos de lo que es la profecía, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia, la verdadera profecía bíblica siempre es exacta y precisa. Dios dijo, la manera como Dios dijo, de esa manera se cumplió. Dios dijo a través del profeta Zacarías que el Señor entraría en un pollino, hijo de asna, y en una asna, y a Jerusalén, y así como fue descrito, así ocurrió, se cumplió la profecía. El profeta Miqueas habla de que el Señor, ¿dónde nacería? En Belén. Y de la manera como está escrito por el profeta Miqueas, así se cumplió. De tal manera que la palabra de Dios es exacta, precisa. Lo que Dios profetiza siempre sucede. Isaías
capítulo 14, verso 24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Él mismo dijo, se hará como lo he pensado y será confirmado así como está determinado. Por lo tanto, es una palabra segura. El apóstol Pedro, entendiendo que para su tiempo ya abundaban las profecías de todo tipo. Por eso él escribe en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Preste atención a lo que este hombre de Dios, el apóstol Pedro, escribe. Número 1, la palabra profética más segura. Dice, esta es la palabra más profética, la palabra profética que tiene la mayor seguridad. Lo segundo que dice es, por cuanto es segura, es verdad. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella. Y dice, atentos a ella, ¿de qué manera? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, piensa en lo siguiente, cuando tú vas a un lugar y está completamente en oscuridad y alguien aparece con una linterna, alguien aparece con una vela o alguien aparece con una luz específica, todos dirigen la mirada hacia allá. Así es que lo que está diciendo el apóstol Pedro es, mire, así como cuando usted ingresa a un lugar que está oscuro y allí hay una antorcha, obviamente, o alguien, en estos tiempos diríamos, alguien que tiene un celular y prende la linterna de su celular y todos miran hacia el que tiene la luz. Así dice, usted debe estar atento a la palabra de Dios como a esa luz que aparece cuando usted está en un lugar oscuro. Porque la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos trae revelación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso tenemos que estar asidos, tomados, agarrados, afirmados y establecidos en la poderosa, inerrante e infalible palabra de Dios. Aunque la profecía constituye casi una tercera parte de la Biblia, su importancia siempre ha sido, es y será establecernos en el centro de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra. Juan Calvino dijo, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la herejía con la voz de Dios. Esto es importante. Por eso aún muchos creyentes son engañados. Muchos creyentes son desviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque confunden la herejía con la voz de Dios. Esto fue lo que sucedió en el Edén. El diablo habló una herejía y Adán y Eva habían escuchado la voz de Dios y prefirieron oír la voz del diablo, creyendo muy seguramente que, eso debe ser así. Pero nosotros los creyentes que conocemos la palabra de Dios, podemos discernir por el Espíritu Santo y por el Espíritu que Dios nos ha dado y que está en comunión con Dios, si eso es de Dios o eso no es de Dios. Conocer la Biblia nos protege de herejías y de filosofías vanas y mentirosas. La lectura y estudio sistemático de la palabra de Dios nos establece en la doctrina sana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 13 y 17. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las
cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y allí hay algo bien importante. El centro es la palabra de Dios, que es inspirada y salida de Dios mismo y que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente, completamente provisto totalmente para toda buena obra. Así es que Dios nos ha dejado su palabra y debemos permanecer en ella, porque como acabamos de leer, los impostores y su maldad seguirán creciendo y querrán hacerse cada día más y más fuertes, y dice que se harán más fuertes y engañarán y ellos mismos serán engañados. Así es que estemos atentos a permanecer siempre firme en la palabra de Dios. En Marcos 13, 22 es interesante cómo el Señor Jesucristo hace exactamente una advertencia que tiene que ver con estos tiempos. 13, 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Quiere decir que habrá muchos que dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Todo el tiempo han venido en los últimos años gente apareciendo que yo soy el Cristo, yo soy un Mesías, yo soy el profeta nuevo, que tengo tal profecía, etcétera. Y dice que se levantarán y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así es que hay una advertencia de Dios, que estemos muy atentos y siempre provistos de la palabra que nos da y nos enseña la sana doctrina. Eso nos debe llenar con el temor de Dios y debe ser suficiente para impulsarnos a estudiar con más empeño y con más dedicación, con más consagración la palabra de Dios. Me gusta que Juan Calvino dijo, el deber de un pastor no es agradar al oído, sino fortalecer la conciencia, enseñando lo que es verdadero, correcto y útil. Y creemos que el tema de los profetas es algo verdadero, contenido en la palabra de Dios, que se debe enseñar correctamente y que es útil para prepararnos en el tiempo presente para los tiempos venideros, porque ya tenemos un cumplimiento de palabra profética del Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo capítulo 3 y 4 advierte de un peligro, de apartarnos, el peligro de apartarnos de la palabra de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana y sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos, dice, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. Y eso es lo que estamos viviendo. Gente que tiene comezón de oír, le rasca el oído por oír cosas nuevas y cosas raras y se meten en unas filosofías, en unas enseñanzas que no tienen nada de verdad y terminan desviándose de la verdad. Que suena muy bonito, que les parece que eso es maravilloso para sus vidas, pero que no tienen ningún fundamento bíblico y serán engañados y se irán tras esos engaños. Así es que entremos a ver el contexto del profeta en el Antiguo Testamento y el contexto del profeta en el Nuevo Testamento. La palabra para profeta en el Antiguo Testamento es Nabit y aparece 309 veces en el hebreo bíblico. Nabit quiere decir profeta, ya sea verdadero o falso. Y cuando estudiamos la Biblia, encontramos que
la Biblia habla de falsos profetas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, verso 1, dice la Escritura: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, note cómo lo llama, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Ok, esta palabra le fue dada al pueblo hebreo en el desierto, porque ellos iban a ser expuestos a engaños de falsos profetas. Y la sentencia del Señor era única: debe ser quitado del medio. Ok, cuando vengan personas con enseñanzas o filosofías que te quieran apartar de la verdad, tú te tienes que apartar de ellos. Porque el propósito de ellos, como dice la Escritura, es alejarte del Dios verdadero y llevarte a la idea y a la falsa profecía del engaño y de la mentira, que es del diablo. Entonces, los verdaderos profetas eran portadores verdaderos del Dios verdadero. ¿Ok? Nota lo que te estoy diciendo. Ellos eran profetas verdaderos del Dios verdadero. Y el profeta es uno que habla pública o abiertamente y proclama un mensaje que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Profeta de Dios es uno que ve en el Espíritu y habla de parte de Dios por inspiración o por revelación. Y aquí quiero detenerme un momento, porque uno escucha a muchos predicadores, tristemente lo hay, y a muchos hombres de Dios que dicen: Dios te ha dicho. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces de ese Dios te ha dicho es que Dios ha dicho verdaderamente? Porque muchas de las cosas que se expresan son más palabras de hombre, de carne, que de que Dios haya hablado. Cuando Dios te dé una palabra o da una palabra a un profeta para darla a una iglesia o a un individuo, a una persona, esta se confirma y se cumple. Y esa confirmación y cumplimiento tiene que ver con una dirección de Dios para tu vida, que encontrarás y estará contenida conforme a la palabra de Dios. Así que al hablar de profeta, hablamos de uno que habla en representación de Dios o uno que habla en representación de otro. Por ejemplo, Aarón era el profeta de Moisés. En Éxodo capítulo 4, versos 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora, déjeme lo explico.
en sus 5 disculpas que Moisés le presentó al Señor, la quinta fue: yo soy tardo para hablar. Parece que tenía un problema de seguramente dificultad en su habla, tartamudear. Y esa fue su quinta disculpa. Entonces el Señor le dijo: ok, tu hermano habla muy bien, pero yo te seguiré hablando a ti. Y tú le hablarás a tu hermano hablará por ti al pueblo, pero tú le hablarás a él las palabras que yo ponga en ti. Entonces Aarón se iba a convertir de alguna manera en quien iba a expresar las palabras que Moisés le daba, porque Moisés recibía las palabras directamente de Dios. Y en Éxodo capítulo 7, verso 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, Dios con D pequeña, ¿no? Para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces ahí está la descripción de que es un profeta. El profeta de Dios es uno que ha sido llamado por Dios para hablar por él. Ha sido llamado por Dios para hablar por él. Es decir, trae la palabra de Dios a la iglesia o a una nación, a un pueblo. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, el profeta de Dios es uno que ha sido llamado por Dios para hablar por él. Los nombres de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras en el Antiguo Testamento, encontramos algunos nombres que se dan específicamente a hombres de Dios que profetizaron. Uno de ellos es varón, siervo de Dios. ¿Y qué significa esto, varón de Dios? Enfatiza el carácter del hombre como pertenencia al Señor, entregado a la causa del Señor. Se le llamó así al profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 6. Vamos a entender por medio de la Escritura esta definición de varón de Dios. Y en el verso 6 dice, está hablando como Dios elige rey a Saúl. Y él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. El criado le dice: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un pan, de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Verso 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces vamos a estudiar primero hasta el verso 8. Hasta el verso 8 dice: vamos al varón de Dios. Mira lo que dice en el verso 6. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Porque lo que el profeta Samuel hablaba era de parte de Dios. O sea que cuando uno habla de parte de Dios, lo que uno habla, eso se cumple. Y ahí está la primera descripción de un profeta, varón de Dios. La segunda forma, como se le llama, es el segundo nombre que recibe, es vidente. Y lo encontramos precisamente en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que
al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces tenemos que se le llamaba varón de Dios, entonces tenemos que se le llamaba vidente. ¿Cuál es la diferencia? Enfatiza la forma en que los profetas recibían los mensajes por medio de visiones. Entonces, en ocasiones los recibían por sueños. En otras ocasiones tenían una visión. Y uno de ellos es en Números capítulo 12, versos 6 y 7. En Números 12, 6 y 7, el Señor está hablando con María y Aarón, el hermano de Moisés, y con Moisés. Ellos habían murmurado, María y Aarón habían murmurado contra Moisés. Y el Señor les dijo, y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablará con él. O sea, por eso se llamaba vidente. O porque aparecía el Señor en una visión, le daba una visión o le daba un sueño. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces Dios está describiendo la segunda característica de la manera como él se iba a comunicar, a través de sueños o a través de visiones, y por eso también se le llama vidente. El tercer nombre es atalaya. Enfatiza el contenido de advertencia del mensaje, su urgencia y el peligro de no prestar atención. Atalaya, alguien que se pone en medio por. Y el atalaya tenía un mensaje de urgencia, de advertencia. Y muchas veces Dios puede poner un atalaya en nuestro camino, un profeta, para darnos un mensaje de advertencia o un mensaje de urgencia de algo que Dios está hablando y requiere de parte de nosotros. En Jeremías capítulo 6, libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16 y 17. Entonces encontramos una clara descripción, mis amados, acerca del atalaya. Jeremías capítulo 6, verso 16 y 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen. O sea, alguien que estaba hablando de parte de Dios. Escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces, 4 nombres: profeta, varón de Dios, vidente y atalaya. Cuando estés estudiando las Sagradas Escrituras, vas a encontrar en el Antiguo Testamento estos 4 nombres que están relacionados con la función o la labor del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas funciones del profeta? Anunciar lo que está escondido y traerlo a la luz. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Anunciar lo que está escondido y traerlo a la luz. El profeta Amós dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí está, anunciar lo que está escondido y traerlo a la luz, pero lo recibe de parte de Dios. Así un profeta puede revelar cosas escondidas de Dios, las cosas secretas de Dios, su carácter, sus propósitos, su manera de actuar, algo particular que Dios quiere acerca de la iglesia o quiere acerca de un don, de un llamado, de un ministerio de alguien en particular. Entonces, también puede revelar los pensamientos e intenciones de los hombres y aún los pecados ocultos de los hombres. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, es lo que llamamos, más adelante lo estaremos estudiando cuando veamos acerca de los dones, el don de palabra de ciencia, en donde Dios puede traer una revelación de algún pecado oculto que hay en la vida de alguien. Y esto se hace de manera particular. Muchas veces el profeta exhorta de manera particular a alguien de parte de Dios y ese hombre es confrontado con la realidad que está viviendo.
Lo segundo es anunciar eventos futuros según la voluntad de Dios. Este es el significado más común de profetizar, pero como hemos visto, no es el único. Muy bien. Primera de Crónicas 29:29 dice lo siguiente: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. En el libro de las crónicas de Samuel Vidente. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. O sea que está hablando acerca de 3 hombres que tuvieron el don profético en un solo versículo y que tuvo que ver con los hechos y la vida del rey David. Por ejemplo, el profeta Samuel fue quien ungió a David por rey antes de que él fuera establecido como rey. Y el profeta Natán fue un hombre que confrontó a David con su pecado. Entonces, las funciones que cumplen los profetas en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar profetas en el Antiguo Testamento establecidos en 2 rangos. Los profetas del Antiguo Testamento. Es importante que lo tengas presente. Estamos estudiando y hablando todavía acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Existen los anteriores, que son conocidos como orales, o sea, de oral. Y sus profecías eran en forma oral, únicamente comunicación, comunicaban algo. Y fueron antes, ¿por qué se les llama anteriores? Porque fueron antes de los escritores. Encontramos a Abraham, a Moisés, de Moisés el Señor dijo era un profeta, a Samuel, a Natán, a Gad, a Ahías, Elías y Eliseos, conocidos y llamados como los profetas anteriores. ¿Cuál era la característica de estos profetas anteriores? Por lo general revelaban los pecados individuales. Un mensaje contemporáneo en tiempos de crisis, no para generaciones futuras. Por lo general revelaban los pecados individuales, pero también porque el profeta Saúl le reveló a Saúl, el profeta Samuel le reveló a Saúl. El profeta Samuel le reveló a Saúl su pecado de mentira, de haber mentido, pecados individuales. Pero también los profetas traen un mensaje contemporáneo en tiempos de crisis, no para generaciones futuras, sino para el momento que estaban enfrentando. Luego existe el otro rango de profetas en el Antiguo Testamento, que son los profetas posteriores, o llamados y conocidos también como escritores. Profecías escritas, dejaron libros. Posteriores, vinieron después y escribieron. O sea, vinieron después de los que les acabo de mencionar. Estos posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y profetas menores. O sea, lo que se llama como los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, 12 profetas menores: Amós, Oseas, Joel, Jonás, Abdías, etcétera, Zacarías, Miqueas, Malaquías, Nahum, Ageo, Habacuc. Ahí vamos a encontrar los profetas, los 12 profetas menores. Y por lo general, los posteriores o escritores que son conocidos hablaban al pueblo acerca de su pecado. Y tenían un mensaje permanente que aplicaba para la generación de ellos, pero también aplicaba para las generaciones futuras. De hecho, muchos de ellos, y lo vamos a estudiar un poco más adelante, hablaban acerca de las cosas de esta dispensación que está viviendo la iglesia. En el Nuevo Testamento, entrando
al nuevo pacto, la palabra que se utiliza para profeta es en griego profetes y se encuentra unas 147 veces en el griego bíblico del Nuevo Testamento. Profetes quiere decir profeta. Y es el segundo en los dones del ministerio en el Nuevo Testamento. Es el segundo en los dones del ministerio en el Nuevo Testamento. Cuando leemos Efesios capítulo 4, verso 11, encontramos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note bien los 5 dones del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos dones, de acuerdo con Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, tienen un propósito en particular. Y es a fin de perfeccionar, entablillar, establecer a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que estos 5 dones, que son conocidos como los 5 dones del ministerio, nos hablan del apóstol, ¿sí? Que toca los otros 4 dones del apóstol, el del profeta, que trae una dirección de parte de Dios, el del evangelista, que es el corazón de Dios, las almas, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelista, las almas, que en el cual por lo general nos colocamos la argolla de matrimonio. Esta es este dedo, este es el del pastor que cuida la novia del Señor, que cuida la que será la esposa del Señor. Amén. Así es que esa es la labor que cumple el pastor, y la del maestro, que nos enseña la palabra para traer más discernimiento, entendimiento, revelación de la palabra, guiado siempre por el Espíritu Santo. 5 dones del ministerio. El segundo es el profeta. Apóstol, profeta, en ese orden. Pero quiero decirte algo que es importante que sepas. Para Dios los 5 dones están en la misma categoría. El único don que se requiere y necesita la iglesia siempre es el de pastor, porque un rebaño debe tener un pastor. ¿Sí? Entonces, pero los 5 dones están en el mismo nivel de categoría delante de Dios. Cada uno cumple una función específica. El apóstol hoy, por ejemplo, es uno que va y abre obras, vive siempre estableciendo obras, va a una ciudad, va a un pueblo, va a una región, a un país, a un lugar, y establece una obra, establece a un pastor y se va y sigue. Esa es la tarea de lo que conocemos hoy un apóstol, básicamente en estos tiempos contemporáneos, en esta dispensación. En 1 Corintios 14, verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice, pero sobre todo que profeticéis. Pero ahora vamos a aclarar por qué quería que profetizara. Porque 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Quiero terminar esta primera parte, que vean la diferencia en este cuadro del profeta en el Antiguo Testamento y el profeta en el Nuevo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía ¿sobre quién? Venía sobre reyes, sacerdotes y profetas. Reyes, profetas y sacerdotes. Profetas, reyes y sacerdotes. Venía sobre ellos. En el Nuevo Testamento está en y sobre nosotros. En este
en esta dispensación el Espíritu Santo habita en nosotros y viene sobre nosotros, como vino en Pentecostés. En los apóstoles que ya tenían el Espíritu Santo, vino sobre ellos. Fueron investidos de poder de lo alto. Entonces, en esta dispensación está en nosotros y viene sobre nosotros, sobre nosotros. Y, ah, y es en esta dispensación, cuando viene sobre nosotros, decimos el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En el Antiguo Testamento guiaba al pueblo. El profeta guiaba al pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios guía por el Espíritu Santo y el profeta solo confirma. Romanos 8:14 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, noten bien, en esta dispensación, Dios guía por medio del Espíritu Santo, Romanos 8:14, y el profeta solo confirma lo que Dios ya ha puesto en nosotros. En el Antiguo Testamento anunciaba el futuro. En el Nuevo Testamento los profetas predican el pasado y anuncian el futuro, porque ya tenemos una palabra que se ha cumplido también. En el Antiguo Testamento daba visión e interpretación. En esta dispensación abrimos la palabra de Dios. Dios dice, como está escrito en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento corrige por exhortación. En el Nuevo Testamento corrige por enseñanza y por exhortación, porque la palabra corrige, y también por exhortación. En el Antiguo Testamento era el único don. En el Nuevo Testamento es uno de los 5 dones. En el Antiguo Testamento existían escuelas de profetas. En el Nuevo Testamento existe escuela de ministros. Muy bien, esa es la diferencia del profeta en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, esta ha sido nuestra introducción en el tema de profetas en nuestro primer masterclass, que esperamos sea de edificación para tu vida. El segundo masterclass recibirás una enseñanza muy profunda acerca del profeta hoy por un profeta, autoridad en este tema. Sigue siendo bendecido.